Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La policía creyó humillar a un hombre negro frente a un juez, pero el karma se volvió en su contra. Thomas Diallo vivía una vida normal en una zona tranquila de la ciudad. Trabajando como consultor de gestión para una prestigiosa empresa, tenía todo lo necesario para triunfar. Pero una noche, tras una larga jornada de trabajo, se encontró en el lugar equivocado en el momento equivocado. Caminaba a casa, cansado, cuando vio a dos policías, el agente Morel y el agente Lefebvre, deteniendo a un hombre sin hogar cerca de su edificio. Sus voces eran fuertes, amenazantes. Intrigado, Thomas se acercó, pensando que podría calmar la situación. Pero antes de que pudiera decir una palabra, fue acusado de alterar el orden público, por atreverse a interrumpir la conversación. «Tienes un problema con la autoridad, ¿eh?», espetó el agente Lefebvre, acercándose a Thomas con una actitud condescendiente. Antes de que pudiera responder, Morel lo agarró del brazo y, con un gesto excesivamente violento, lo tiró al suelo. Thomas, conmocionado pero tranquilo, intentó defenderse, no físicamente, sino afirmando con calma su inocencia. Sin embargo, la situación se agravó. Los dos agentes lo esposaron y lo llevaron a comisaría, donde enfrenta cargos de resistencia al arresto y agresión a un agente. Lo que empezó como un malentendido se convirtió en una humillación pública. Thomas, sin antecedentes penales, se encontró en una celda. Sabía que la policía le estaba haciendo pagar por algo que no había hecho, y eso lo consumía profundamente. Pero no era de los que se daban por vencidos. El día del juicio llegó rápidamente, y con él, un aumento palpable de la ansiedad en el ambiente. La sala estaba repleta de testigos, abogados y periodistas que habían acudido a presenciar lo que sería un choque entre la verdad y la manipulación. Los policías, seguros de su impunidad, habían preparado su defensa con fría precisión. Sabían que el sistema los protegía, que contaban con las herramientas necesarias para evitar cualquier consecuencia. Estaban acostumbrados a distorsionar la realidad a su favor y salir indemnes. Su confianza era casi arrogante. Morel, un hombre alto con el rostro marcado por años de servicio policial, era el más seguro de sí mismo. Su mirada, dura como el acero, recorría la sala como si no tuviera nada que temer. Lefebvre, el más joven, estaba a su lado, pero sus gestos delataban un nerviosismo que no podía ocultar. Formaban un dúo formidable en su campo, pero hoy estaban a punto de encontrarse con algo inesperado. Lo que no sabían era que el juez a cargo del caso, el juez Lambert, no era un magistrado cualquiera. No se dejaba influenciar por mentiras ni presiones. Hombre de principios, era respetado en la profesión jurídica por su integridad e imparcialidad. A finales de la década de 1980, cuando ejercía como abogado de derechos civiles, fue pionero en la defensa de los derechos de personas de comunidades marginadas, incluidas las víctimas de la brutalidad policial. Fue en este puesto que había conocido a Thomas, un joven estudiante de Derecho, unos años antes. En aquel entonces, Thomas era un joven brillante, decidido a cambiar el mundo que lo rodeaba, y Lambert lo había acogido bajo su protección. Habían pasado los años, pero el recuerdo de este talentoso y apasionado estudiante nunca había abandonado a Lambert. No había tenido contacto directo con Thomas desde que se convirtió en juez, pero este asunto personal lo afectó de una manera diferente. Lambert sabía que tras esta injusta acusación se escondía mucho más que hechos, era una oportunidad para demostrar que la justicia aún podía triunfar, incluso ante el abuso de poder. Ese día, Lambert asumiría el deber de impartir justicia completa, no solo para Thomas, sino para todos aquellos que habían sido víctimas de la injusticia sistémica. Al comenzar el juicio, se instaló de inmediato una atmósfera tensa. Los policías, confiados en su posición dominante, comenzaron a presentar sus acusaciones con una seguridad desconcertante. Morel, con su aire de superioridad y tono alegre, relató los hechos de forma selectiva, distorsionando los hechos en su propio beneficio. Según él, Thomas había sido un hombre amenazante, un alborotador, que se había resistido al arresto con violencia. Lo retrató como un hombre peligroso, un alborotador, que había interferido con el mantenimiento del orden público. Lefebvre, aparentemente tranquilo, confirmó cada palabra de Morel, añadiendo detalles sobre el ataque sufrido y la supuesta resistencia de Thomas. Su versión de los hechos estaba construida como una máquina bien engrasada,
y cada palabra parecía un intento de demostrar la culpabilidad de Thomas, pasara lo que pasara. Thomas permanecía tranquilo en su silla, con las manos entrelazadas, escuchando atentamente cada acusación. Su rostro no delataba emoción alguna, pero en su interior rugía una tormenta. Sabía que la verdad acabaría saliendo a la luz. Confiaba en la justicia, pero la espera lo atormentaba. Cada palabra que escuchaba reforzaba su sensación de injusticia, pero sabía que reaccionar impulsivamente solo favorecería a quienes pretendían destruirlo. Debía mantener la calma, ser la personificación de la dignidad. La tensión en la sala era palpable. Ojos cruzados, susurros que se apagaban con cada nueva declaración de los policías. Pero este era el momento en que todo cambiaría. El fiscal, un hombre de mediana edad cuyo rostro expresaba una determinación inquebrantable, se puso de pie. No tenía intención de permitir que esta injusticia continuara sin respuesta. Su señoría, antes de emitir su sentencia, solicitó permiso para publicar un vídeo que podría marcar la diferencia. El fiscal le hizo una señal al asistente, quien, instantes después, mostró el vídeo en la gran pantalla de la sala. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala al instante. El vídeo mostró claramente la escena, filmada por una cámara de vigilancia ubicada en un ángulo estratégico. Inicialmente, se vio a Thomas acercándose a los policías con calma, intentando explicarles la situación. Se había acercado a ellos con una actitud pacífica, intentando comprender por qué habían arrestado al hombre sin hogar. Pero en un instante, la situación cambió. Se vio a Morel, en un acto violento, agarrando a Thomas y tirándolo violentamente al suelo sin ninguna provocación por su parte. Lefebvre, lejos de intentar calmar la situación, simplemente lo sujetó, acusándolo de resistencia física, a pesar de estar esposado e incapaz de reaccionar. El juez Lambert observó atentamente cada movimiento en el vídeo. Se levantó lentamente, sin decir palabra, mirando a los agentes con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Sus ojos brillaban con una luz fría, la de la ira contenida, una ira que no estaba acostumbrado a mostrar en su rol de juez, pero que hoy se reflejaba claramente en su rostro. Los policías, convencidos de que su posición de poder les permitiría manipular la situación y eludir cualquier consecuencia, empezaron a ponerse nerviosos. Sus sonrisas habían desaparecido. Morel, siempre tan seguro de sí mismo, intentó encontrar una salida en sus palabras, pero con cada intento, parecía ahondar aún más su propio declive. Su voz, antes firme, ahora temblaba. Su señoría, no entiende, empezó, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, incapaces de reparar el daño ya causado. Lefebvre, quien hasta entonces había mantenido una actitud altiva, ahora permanecía en silencio. Sus ojos, que habían brillado con arrogancia unos minutos antes, ahora estaban bajos, mirando fijamente sus manos entre las piernas, como si la vergüenza los hubiera asediado repentinamente. Había subestimado la magnitud de la verdad, y de repente, la ilusión de control que había mantenido durante tanto tiempo se desvanecía. Thomas, aunque emocionalmente conmocionado por la situación, después de todo, acababa de vivir una experiencia inimaginable, una humillación pública, una violencia injustificada, no demostró nada de eso. Había aprendido a mantener la calma, a controlar sus emociones, incluso en los momentos más difíciles. No era la primera vez que se enfrentaba a una injusticia, pero hoy sentía que algo más grande que él mismo estaba sucediendo. Siempre había creído en la justicia, incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando el sistema parecía demasiado corrupto para cambiar. Sabía que, hoy, la situación cambiaría. El juez Lambert, implacable, se volvió lentamente hacia los policías. Su mirada, ya cargada de ira, se volvió aún más aguda, como una cuchilla lista para cortar la verdad de sus mentiras. No necesitaba adornos ni discursos encendidos. Era un hombre de principios, un hombre que sabía que la verdad era lo único que podía ofrecer verdadero alivio a quienes la carecían. Caballeros, comenzó con voz firme pero tranquila, no voy a hacerles perder más tiempo. Este vídeo es claro e irrefutable. Hizo una pausa, observando cada movimiento de los oficiales. Abusaron de su autoridad y usaron violencia gratuita contra un hombre inocente. Son policías, se supone que deben proteger a los ciudadanos, no aplastarlos con su abuso de poder. La sala del tribunal se congeló. Un silencio denso invadió a los espectadores, testigos y abogados presentes. Ni un susurro, ni un sonido. Era como si el mundo entero contuviera la respiración.
Nadie esperaba un cambio tan repentino y decisivo. Los dos policías, que se creían intocables, se enfrentaban ahora a lo irrefutable, su propia derrota. El juez Lambert continuó, con la voz más grave, casi como una advertencia. No solo mintió bajo juramento, sino que también le arrebató a este hombre la dignidad que jamás mereció perder. Queda arrestado por perjurio y abuso de poder. Las palabras del juez resonaron por la sala como un trueno. Los policías, pálidos, se esforzaban por comprender lo que estaba sucediendo. Morel, quien siempre había creído poder manipular la situación a su favor, estaba completamente consternado. Lefebvre, aunque más joven, parecía completamente devastado, con la mirada desesperada buscando una forma de escapar de la realidad que acababa de abrumarlos. Las esposas sonaron con fuerza al ser sacados de la sala, ante la mirada de una multitud que apenas podía creer lo que veía en sus ojos. Un murmullo sacudió la sala, pero se oyó un pequeño pero significativo golpe de satisfacción al cerrarse las puertas tras los dos policías caídos. Thomas, de pie en el silencio que siguió, sintió una mezcla de emociones. La satisfacción de ver a los policías, responsables de tanto sufrimiento injustificado, salir de la habitación fue casi un alivio. Pero sabía que eso no borraría lo que había vivido. Sabía que la cicatriz de esta experiencia lo acompañaría, pero hoy, esa cicatriz ya no era un símbolo de vergüenza ni dolor. Era un testimonio de su resiliencia, de su valentía ante la injusticia. Al salir de la sala, una profunda sensación de justicia lo invadió. No era solo una victoria para él. Era una victoria para todos los que sufren injusticias a diario, para todos los que han sido silenciados por el poder y la violencia. Thomas supo que, ese día, no solo había conquistado su libertad. Había derribado una pequeña parte del muro de la opresión. Afuera, una horda de periodistas ya lo esperaba. Cámaras y micrófonos lo apuntaban, cada uno intentando capturar cada palabra, cada emoción. Pero antes de responder a sus preguntas, Thomas miró al cielo. El viento soplaba suavemente, como para calmar la agitación interior que lo recorría. Sabía que esta no era solo una victoria para él. Era una victoria para cada hombre y mujer cuya dignidad había sido destrozada, para aquellos cuyas voces habían sido silenciadas. Había demostrado, una vez más, que la verdad siempre sale a la luz, por mucho que uno intente ocultarla. Ese día, el karma golpeó con fuerza y la justicia triunfó.